Bienvenidos a Teísmo Metafísico, un lugar de conocimiento para una fe razonable. Entonces, en la clase anterior se ha expuesto lo que se conoce como doctrina del cambio octopotencial, que es básicamente concebir el devenir real de las cosas en virtud de que ese devenir real se da, digamos, de una manera relativa al acto y la potencia, como cosas propias de ese devenir real que se ha aceptado. Ahora, es necesario seguir con la doctrina de la causalidad, porque si bien cambio octopotencial y causalidad dentro del todo mismo son simultáneas, ciertamente sin el devenir real manifestado como cambio octopotencial no hay causalidad propiamente, y por eso es la segunda doctrina fundamental que aquí se expone, ¿sí? O sea, se va ascendiendo en los grados doctrinales desde lo físico hasta lo propiamente trascendental o metafísico, entre comillas. Ahora, en la primera sección de las definiciones voy a dar conceptos que van a ayudar a diferenciar bien el tema de la causalidad y de lo que es un principio propiamente. Y como están viendo en la pantalla, el principio es definido por Aristóteles como el extremo de una cosa a partir de la cual uno comienza a moverse, ¿sí? Entonces, un principio es lo que está primero, valga la redundancia, en un proceso causal. Como van a ver más adelante, no todo principio es causa, pero sí quédense con esa idea. Cuando hablamos de principio de finalidad, principio de causalidad, estamos diciendo que aquello que hacemos referencia es lo que está primero junto a otras cosas en un proceso causal. Por eso nuestros padres son principios de causa eficiente, porque en nuestro comenzar a existir ellos tuvieron un protagonismo causacional. Entonces así lo define propiamente Aristóteles. Ahora, la causa que aquí se define, ¿sí?, es de manera general. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, justamente hago esta aclaración porque la causa a futuro, digamos más adelante en esta misma clase, será definida en el contexto aristotélico. Pero como se verá, Aristóteles reduce la noción de causa a la causa ilemórfica, tetracausal, a la causa de la materia y la forma, ¿sí? Pero esta noción de causa como principio que genera una acción, además de ser acorde a su etimología, es justamente aquello más general, que no solamente es con respecto a lo tetracausal, que también será expuesto aquí, sino es la visión más general. Y también la causa, me ha faltado añadir, es definida por Santo Tomás en los principios de la naturaleza como que causa es aquello de lo cual se sigue el ser de una cosa, ¿sí? Más o menos es la misma noción, ¿sí? Aquí es principio que genera una acción, ¿sí? Y para Santo Tomás es el principio de lo cual se sigue el ser del efecto, ¿sí? Entonces, y el efecto, a su vez, etimológicamente, recuerden que yo siempre defino las cosas en virtud de su etimología, es completar algo fuera de su causa, ¿sí? Un efecto, ¿sí?, es aquello que está realizado, completado en virtud del poder que ejerció la causa. Así como, por ejemplo, el hecho del razonamiento y concluir en algo verdadero es algo distinto. ¿Por qué? Porque en el razonamiento, en la razón como atributo de nuestro espíritu, no es lo mismo la operatividad del razonamiento que del juicio. Los modernos tienden a confundirlo, pero no es lo mismo decir Dios existe a decir ¿será que Dios existe? Y empezar a razonar sobre ello. Entonces, toda causa se distingue realmente, o digamos conceptualmente, de su efecto, ¿sí? Causa dicho en el sentido propio de que genera algo verdaderamente, ¿sí? Así Dios se dice causa causa del mundo, porque Dios verdaderamente da una realidad a su efecto, que es el ente dado en acto puro por Dios. En este sentido, el vínculo causal, que es lo puntual en el principio de causalidad, es el talón de Aquiles del principio de causalidad y es lo que más se ataca. Es justamente como se define
como la proporcionalidad ontológica que une a la causa y el efecto, ¿sí? Un vínculo causal se dice necesario en cuanto que se conoce que este determinado efecto es dado por esta causa, necesariamente debe ser así. Podemos divagar en que pudo haber sido otra causa similar a esta que conocemos, pero en el plano real, en el plano de lo dado, necesariamente este efecto determinado es causado por esta cosa determinada. Como se verá más adelante, es lo que Hume critica la noción clásica de causalidad. Y bueno, como ya se entiende lo que es principio, como lo que está primero en un proceso, como ya se entiende lo que es causa, que es principio que genera una acción, y como se entiende que lo fundamental en el principio de causalidad, perdón, de la causalidad como proceso ontológico o metafísico, es el vínculo causal, entonces la causalidad se va a definir como operatio sequitur esse. ¿Por qué? Porque esta frase latina quiere decir la operación sigue al ser. Entonces, todo efecto es efectuado por una causa. Eso quiere decir el principio de la causalidad. Y se dice principio porque, valga la redundancia, cuando nosotros empezamos a investigar las huellas para llegar al origen de esas huellas, nosotros ya estamos hablando de causalidad. Entonces, el principio de causalidad es el principio que está primero y que posibilita lo que nosotros posteriormente vamos a llamar como causa y efectos unida a un vínculo causal. Ahora bien, en la cuestión con la causa per se y la causa per accident, como están viendo, no responden a un tipo de causa, digamos, determinada como la causa eficiente, la causa material, sino que estos tipos de causa responden a lo que se conoce como serie causal, un conjunto total de causas y efectos para establecer un cierto ordenamiento. Entonces, la causa per se es la causa que refiere a la realización sustancial, a la relación sustancial con el efecto en un aquí y ahora. Esto quiere decir puntualmente, aunque ya vamos a expandir más sobre la causa per se y per accident, que la causa per se es aquella causa que está dada de ese modo para producir este determinado efecto. Y cuando se establece esta relación, necesariamente la causa debe seguir justamente efectuando, causando para que el efecto siga en la existencia. Entonces ahora voy a salir para admitir a la otra persona y bueno, vamos a seguir después con lo demás. A ver. Bueno, entonces en ese sentido, ahí está, se me dio el dedo. En ese sentido, justamente cuando se habla de una causa per se, es una causa que se define como causa por sí y en sí. En sí, justamente porque hay una ensimidad, ¿sí? Hay una relación constante entre la causa y el efecto, ¿sí? Después voy a ir con los ejemplos de ser causal per se, pero lo importante es que se entienda la idea. La causa per accident, voy a admitir a la persona que ha entrado, la causa per accident es justamente, como indica su nombre, es la serie causal, que está dada en un contexto ontológicamente accidental, ¿sí? Entonces, tal como se define, es la causa que refiere a una relación agregada o accidental con el efecto en relación al tiempo. Esto ya lo voy a especificar más porque hay dos sentidos que se puede hablar de causa per accident. Y por último, la privación es lo que se conoce como la ausencia del bien. Para que se entienda en este contexto, justamente lo bueno metafísicamente es la realización de una cosa en su orden esencial. Cada cosa, en tanto sustancia, en tanto ente, en tanto es algo determinado, tiene un modo de ser específico, una esencia, lo que es, ¿sí? Su modo de ser. Cada ente va a encontrar su realización y perfeccionamiento en virtud de justamente su orden esencial, ¿sí? Entonces el animal tiende a la vida, tiende a conservarla, tiende a reproducirla. En todo animal, en tanto que animal, esa será su bondad, ¿sí? Su bien.
Ahora, cuando el animal muere por circunstancias no naturales, ¿sí? Por ejemplo, que se atropella a un determinado animal o que una persona muere asesinada, eso se dice ausencia del bien justamente porque no se puede realizar lo que ontológicamente la cosa debe realizar en sí. Ahora bien, justamente cuando ya se entienden los conceptos dados, principio, causa, efecto, vínculo causal, etc., va a venir el desarrollo teórico, que es lo que más me va a llevar tiempo, porque técnicamente en la parte de refutaciones no hay un desglose de varios argumentos, porque los argumentos contra la causalidad son expuestos acá. Más que todo son de Hume. Entonces, en este sentido, para empezar a leer, se dice que la causalidad supone el devenir en términos de acto y potencia para ser como es. Esto es lo que se conoce como vínculo causal. Lo que se ha definido antes es la proporcionalidad que hay entre la causa y el efecto que los une necesariamente en esta causa y en este efecto para producir esta relación. Ahora, siendo la conformidad o semejanza entre la causa y su efecto lo que imprime necesidad en ese hecho causal particular. Ante esto, Hume objeta, y para esto voy a empezar a citar a Hume posteriormente para dar un comentario, para refutarlo, etc. Hume dice, para comenzar con la primera cuestión, referente a la necesidad de la causa, es una máxima general en filosofía que todo lo que comienza a existir debe tener una causa de su existencia. Se supone que se funda en la intuición y que es una de las máximas, aunque pueden ser negadas de palabra. Es imposible que los hombres duden en el fondo de ellas. Entonces, Hume lo que aquí primero quiere decir con intuición es justamente la intuición sensitiva. Entonces, justamente, como Hume en su análisis epistemológico y metafísico quiere decir que todo conocimiento proviene de la experiencia y que la razón es lo único que hace, el único papel que tiene el intelecto para Hume es que una idea, si la genera partiendo de los conocimientos de los sentidos, justamente está el hecho de que cuando él habla de intuición, él habla de intuición sensible, y él aquí va a empezar a cuestionar esta idea. ¿Es acaso que mi intuición sensorial observa algo necesario que yo llamo causa y efecto? Bueno, justamente ante esto Hume va a decir, en su desarrollo contra el vínculo causal, va a dar 3 argumentos, y el primero es, en palabras de Hume, jamás podemos demostrar la necesidad de la causa de cada nueva existencia o nueva modificación de existencia sin modificar a la vez la imposibilidad que existe de algo que pueda comenzar a existir sin algún principio productivo. Y si la última proposición no puede ser probada, debemos desesperar de llegar a ser capaces de probar la primera. Ahora bien, podemos convencernos de que la última proposición es totalmente incapaz de una prueba demostrativa, considerando que todas las ideas diferentes pueden separarse las unas de las otras, y que, como las ideas de causa y efecto son evidentemente diferentes, no será fácil concebir que un objeto no exista en un momento y exista en el próximo momento sin unir con él la idea diferente de una causa o principio productivo. Por consiguiente, la separación de la idea de una causa con una existencia que comienza es claramente posible para la imaginación, y por consecuencia la separación actual de estos objetos es posible en tanto que no implica contradicción y absurdo, y es pues incapaz de ser refutada algún razonamiento que parta de meras ideas, sin el que es imposible demostrar la necesidad de una causa. Entonces, como se va a ver en esta formulación, lo que Hume dice puntualmente es que como los conceptos diferentes, o sea que se difieren, ¿sí?, que la mente los puede separar en este concepto y en aquel concepto son separables, o sea, no son necesarios, entonces justamente ahí ese es su punto de partida, digamos, epistemológico. Luego va a decir que la relación causa-efecto implica conceptos diferentes, ¿sí? Porque hasta la manera que se ha definido el principio como, a la causa como el principio que genera una acción y al efecto como lo
lo que es completado fuera de su causa, entonces la relación causa-efecto es separable. Y entonces se dice que, por lo tanto, la relación causa-efecto no es necesaria al ser separable. Como son dos conceptos nociológicamente distintos, ¿sí?, mentalmente distintos, que nos refieren a lo mismo, entonces, según Hume, no hay ninguna necesidad para hablar de causalidad, ni de necesidad, ni de vínculo causal. Entonces, no hay una verdadera unión. Ahora bien, el segundo argumento de Hume es este. Se dice que debe tener una causa, pues si algo careciese de causa, se produciría por sí mismo. Entonces, se produciría por sí mismo, es decir, existiría antes de haber existido, lo que es imposible. Pero este razonamiento es claramente erróneo porque se supone que en nuestra negación de una causa afirmamos lo que negamos expresamente, a saber, que debe existir una causa que por consiguiente se considera que es el objeto mismo, y esto sin duda alguna es una contradicción evidente. El decir que algo es producido, o para expresarnos más propiamente comienza a existir sin una causa, no es afirmar que es causa de sí mismo, sino que, por el contrario, al excluir todas las causas externas se incluye a fortiori, o sea, a fortiori es la mejor explicación. Entonces, como se excluyen a las causas, al excluir todas las causas externas, se excluye la mejor explicación, que la cosa misma que es creada. Un objeto que existe absolutamente sin causa no es ciertamente su propia causa. Y cuando se afirma que de él sigue una a la otra, se supone el punto en cuestión. Y se toma como cierto que es totalmente imposible que algo pueda comenzar a existir sin causa. Y que por la conclusión de un principio productivo debemos recurrir a otro. Entonces, lo que Hume aquí quiere decir, basándose en el primer argumento dado, porque es el pilar de la argumentación, es que no hay cuando alguien niega que algo tenga una causa, por ejemplo, yo veo un huevo de gallina fecundado. Entonces, lo que Hume diría aquí es que ese huevo de gallina no necesariamente tiene por causa productiva a la gallina. ¿Por qué? Porque yo puedo concebir que el huevo existe sin la gallina, y como el huevo existe sin la gallina, no hay necesidad de causa-efecto, ¿sí? Como él mismo dice, al negar la causa, ¿sí?, al negar la causa en su relación necesaria con el efecto, lo que se está diciendo simplemente es que algo puede existir sin la causa. ¿Y por qué todo esto es posible? Porque en la imaginación nosotros podemos concebirnos eso. Alguien puede imaginarse una silla flotando en un espacio oscuro. Cuando uno se imagina ese evento, uno no está imaginando lo que ha producido la silla. Entonces, más o menos es el razonamiento que quiere dar Hume con respecto a este segundo argumento. Ahora, justamente en el tercer argumento, Hume dice, y ya para cuando termine de explicar los tres argumentos voy a empezar a refutar uno por uno. Hume dice, todo lo que se produce sin causa es producido por nada, o en otras palabras, no tiene nada por causa, pero nada puede ser jamás una causa, como tampoco puede ser algo o igual a dos ángulos rectos. Por la misma intuición que percibimos que nada no es igual a dos ángulos rectos o no es algo, percibimos que no puede ser jamás una causa, y por consiguiente percibimos que todo objeto tiene una causa real de su existencia. Los dos se hallan fundamentados en la misma falacia y derivan del mismo giro de pensamiento. Basta observar solamente que cuando excluimos todas las causas, debemos excluirlas realmente y ni suponer aún nada o el objeto mismo como causa de existencia. Y por consecuencia, no podemos obtener argumento alguno partiendo del absurdo de estos argumentos para probar el absurdo de la conclusión. Si todo debe tener una causa, se sigue que por la exclusión de todas las causas debemos aceptar el objeto mismo o nada como causa. Pero el punto central de la cuestión es si todo debe o no tener causa.
lo que por consiguiente, según un razonamiento preciso, no puede jamás tomarse como cierto, ¿sí? Entonces, con respecto al primer argumento, que es la base de todo, verdaderamente el poder imaginativo, el poder de separar los conceptos, dice algo sobre lo real. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la imaginación se va a regir sobre los principios de la lógica. Lo que se va a llamar el plano ontológico o metafísico se va a regir por sus propios principios que no son iguales a los planos de la lógica. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra lo que se llama la distinción, ¿sí? La distinción entre posibilidad lógica y posibilidad metafísica. Una posibilidad es lo que no es lo que carece de contradicción. Una contradicción se dice como aquello, ¿sí?, que no se afirma ni se niega en el mismo sentido. Ahora, en el plano lógico, esto es en tanto que yo tengo una proposición y en tanto yo la afirmo, o bien no estoy afirmando su negación al mismo tiempo y en simultáneo, o no estoy yendo contra alguno de los principios del correcto pensar. Pero cuando yo hablo de principios metafísicos, yo estoy hablando no solamente de principios que aplican al correcto pensar, sino principios que aplican a la realidad total del ente. Cuando yo digo, Leonardo puede lanzar una pelota de una patada hacia la luna o que llegue a la luna, eso puede ser posible lógicamente. ¿Pero por qué? Porque Leonardo, ¿sí?, como proposición no haya en su contenido nocional una contradicción ni consigo mismo ni con alguno de los principios de la lógica. Entonces eso es lógicamente posible. Es lógicamente posible que Leonardo de una patada haga llegar una pelota a la luna. Ahora, ¿por qué es metafísicamente imposible o ontológicamente imposible? Bueno, porque Leonardo no es meramente una proposición. Leonardo es una sustancia real con una esencia dada y que por tener esa esencia tiene ciertas potencialidades en virtud de la especie a la que pertenece. En este sentido, Leonardo está limitado por su potencia natural, está limitado por los poderes causales del planeta en el que existe, está limitado por el poder causal el mismo espacio, ¿sí?, está limitado justamente por todos esos factores, y además la pelota también está limitada por eso, como ente artificial, es fabricado con un límite potencial determinado que hacen que sea metafísicamente posible u ontológicamente posible ese hecho, ¿sí? En este sentido, justamente cuando los conceptos son distintos entre sí, no quieren indicar que sean completamente separables en el orden de lo real, ¿sí? Entonces, como los conceptos no son distintos entre sí, solamente nos dice que es algo posiblemente lógico imaginarnos, ¿sí? Los mismos ejemplos de Hume nos indican que yo me puedo imaginar un huevo sin la gallina y que ese huevo existe sin la gallina, pero lo real nos indica lo opuesto, ¿sí? Y esto va a ser demostrado más adelante. Ahora, con respecto al segundo argumento de Hume, para tenerlo ya aquí y poderlo leer, justamente el error está en concebir, partiendo del argumento anterior, que algo puede existir sin causa, porque necesariamente las dos opciones causales que él mismo plantea, la nada o la causa soy, deben responder a eso, porque las cosas no existen abruptamente ni espontáneamente. Pero si se dijese, si un humeano dijese que la cosa, ¿sí?, por ejemplo el huevo de gallina o la silla empieza a existir sin el carpintero o sin la gallina, de manera abrupta, espontánea, o bien eso es causado por algo preexistente, una fuerza metafísica invisible para nosotros, o bien de alguna manera se causó a sí mismo. Entonces Hume aquí no puede escapar de ese dilema que él mismo se plantea, ¿sí? Porque toda producción de un efecto está contenida en su causa total de alguna manera. Entonces es ya de por sí
metafísicamente absurdo lo que Hume está planteando, ¿sí? En su mismo razonamiento interno, Hume encuentra fallas que él intenta evitar. Y como el argumento principal de la separabilidad de los conceptos y que el poder imaginativo no es rasgo definitorio, justamente, o sea, rasgo definitorio para designarme posibilidades reales, como eso no es una verdadera forma para hacer filosofía, entonces este segundo argumento cae por su propio peso. Ahora, justamente, a ver, bueno, técnicamente también ha sido refutado, ahora que me estoy dando cuenta, el hecho de el tercer argumento, porque es muy similar al primero, ahora que me fijo. Entonces, el punto central de la crítica de Hume es: los conceptos son separables, ¿sí? Como los conceptos son separables, los conceptos no están ligados necesariamente, como no están ligados necesariamente a la noción de causa y efecto de manera conceptual, entonces estos hallan una contingencia entre sí. Por lo tanto, yo puedo ver efectos sin sus causas, causas sin efectos, etc. Lo que es absurdo, porque si una causa si esa causa es porque tiene un efecto, y viceversa, un efecto es efecto de una causa. Entonces, en este sentido, justamente ya para ir entrando en el tema de la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, como he anticipado al inicio, Aristóteles define la causa, pero no la define de manera general como aquello de lo cual se sigue el ser del efecto o el principio que genera una acción, sino que Aristóteles va a definir a la causa como aquello de lo cual se hace algo, siendo aquello inmanente en esto, ¿sí? O sea, lo que Aristóteles aquí quiere indicar es que la causa, ¿sí?, es aquello que le da el ser en torno a la materialidad de algo, ¿sí? Por eso pone ejemplo, el bronce, por ejemplo, lo es de la estatua y la plata lo es de la copa, y también sus géneros. ¿Por qué? Porque el bronce es la base material para hacer la estatua de un becerro. Luego va a haber lo que se llama causa eficiente, causa formal, pero esta noción de causalidad de Aristóteles está limitada a nuestro mundo, no es una noción general de causa, por eso se ha redefinido. Ahora, entendiendo que la causa es aquello de lo cual yo voy a hacer algo y que ese poder de hacer algo es inmanente al objeto, por ejemplo, la materialidad del bronce no es que yo la tengo que sustraer de algo que no sea el bronce, ya está en el mismo bronce, únicamente hay que manipularlo. En ese sentido, hay una especie de causas, ¿sí? Ya se ha mencionado una causa material, ¿sí? Ahora, se dice, la causa según la entidad, la esencia o la forma, es la causa que sencillamente es causa que se conoce como causa formal. Aquel principio de lo material que subyace a la sustancia material y la hace permanecer a pesar de los cambios accidentales a los que se vea sometida la sustancia. Esto se verá, bueno, eso ya lo voy a, como ahí dice, lo voy a explayar en el tema del hilemorfismo. Pero la primera causa, ¿sí?, es la causa que imprime, digamos, esa determinación del efecto, ¿sí? Así como el carpintero que tiene en su idea, que tiene en su mente la idea de silla, va a agarrar los materiales y va a imprimir ese principio interno inmaterial en el ente silla, ¿sí? Así como en la concepción de un ser humano, en los padres ya está de manera virtual, digamos, de manera oculta, el alma que se va a otorgar al hijo, ¿sí? Entonces, en este sentido, la causa formal es lo que me da forma, una forma determinada, ¿sí? Pero la forma, si bien es dada por mi causa, se queda en mí, ¿sí? Eso es lo que se conoce como causa intrínseca. La causa formal y la causa material son intrínsecas a mí porque están en mí mismo. Ahora bien, la causa según el sujeto material es bueno, a ver,
La noción de materia, tal como yo quiero decir aquí, es una noción metafísica muy difusa en Aristóteles, así como también en sus continuadores. Por lo que, bueno, a ver, dicho a la brevedad, la materia, gile en griego, es aquel componente extenso, del cual al menos tenemos una o más dimensiones, ¿sí? Esto es lo que se ha explicado en la clase anterior con respecto a la cantidad. Entonces, todo lo que se dice materia es porque tiene una extensión y por lo tanto tiene dimensiones. Ahora, aquello de lo cual algo se dice causa material es justamente aquello de lo cual algo sirve de instrumento para dar una forma determinada, ¿sí? De la misma manera, mis padres han dado la materialidad orgánica para que se pueda imprimir el alma del hombre de Carlos. El carpintero utiliza la madera para imprimir la forma accidental, que también ha sido vista en la clase anterior, de la silla. Y así, ¿sí? Entonces, esa es la noción de materia, ¿sí? Justamente como aquí sigo explicando, que por tanto tiene un lugar en el mundo sensible, siendo que puede ver, escuchar, sentir, etc., ya sea directa o indirectamente, por lo que está sometida a la cuantificación del intelecto humano. Y esta causa, como ya he dicho también, es la que junto a la causa formal se dicen causas intrínsecas porque se quedan en el efecto. Ahora bien, comenzamos con las causas extrínsecas. La causa de donde proviene el inicio del movimiento o eficiente. En el ejemplo del artesano y la estatua de mármol, se habló de una causa productora, al igual que también se utilizó el término de fuente de producción, y es que la causa eficiente es aquella causa que transmite eficientemente la actualidad que se comunicará al efecto. Por tanto, la causa eficiente es la que se adecua a la primera definición de causa anteriormente citada. Entonces, la causa eficiente es un ente que ya existiendo en acto, con todas sus planificaciones causales, con todas sus perfecciones ya obtenidas, justamente es aquella causa que, en virtud de ello, según que pueda transmitir un tipo de forma, ya sea sustancial o accidental, utilizando la materia del medio, podrá efectuar algo determinado. Sí, esa es la causa eficiente. Y la causa eficiente se dice extrínseca porque está fuera evidentemente del efecto, como anteriormente se vio en la definición de efecto, como lo que está completo fuera de su causa, ¿sí? Como el término del poder de la causa que se distingue de la causa, por eso está fuera. Ahora bien, la causa según, para lo cual o final, es la causa según la agencia del ente que busca el apetito, ¿sí? Ahora, queda recalcar que esta causa, en términos de acto y potencia, se dice extrínseca porque el fin es aquello que impulsa desde fuera al sujeto para en acto conseguir el fin que se busca, ¿sí? Por ejemplo, la semilla, ¿sí? Si bien tiene la potencia de ser árbol, la semilla en acto no es árbol, pero la potencia de árbol, que todavía no es efectivamente, es algo que la va impulsando, ¿sí? Es como que la causa final es algo que, sin existir todavía, te impulsa hacia ella, ¿sí? Por eso Aristóteles va a decir que esta es la causa más perfecta. Porque, ¿cuál es la causa final de la causa eficiente? Bueno, puede ser la causa formal, el efecto dado, la causa material. ¿Cuál es la causa final de la forma? Determinarse en una materia. ¿Cuál es la causa final de la materia? De la causa material, perdón. Ser determinada en una causa formal. Entonces, la causa final es por antonomasia la causa más importante de todas. Ante esto, dice Aristóteles, pues las cosas están hechas de la manera en que su naturaleza dispuso que fuesen hechas. Y su naturaleza dispuso que fuesen hechas de la manera en que están hechas, sin nada que lo impide, pero están hechas para algo. Luego han sido hechas por la naturaleza para ser tales como son. Y si las cosas por naturaleza fuesen generadas
no solo por la naturaleza, sino también por el arte, serían generadas tales como lo están ahora por la naturaleza. Por lo tanto, si las cosas producidas por el arte están hechas con vistas a un fin, es evidente que también lo están producidas por naturaleza, pues lo anterior se encuentra referido a lo que es posterior tanto en las cosas artificiales como naturales, ¿sí? Entonces, justamente lo que Aristóteles aquí quiere decir con lo último cuando él dice, es evidente también que lo están produciendo, es evidente que también lo están las producidas por naturaleza, pues lo anterior se encuentra referido a lo que es posterior tanto en las cosas artificiales como en las cosas naturales. Esto quiere indicar que justamente lo que se dirá anterior como causa actual del efecto, ¿sí?, es algo que ya se encuentra referido, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la causa siempre va a estar inclinada hacia su efecto, siempre va a estar inclinada hacia su fin propio. Entonces, en este sentido, para ser más específico con respecto al principio de finalidad de cuándo algo es causa final, es lo que dice Garrigou-Lagrange sobre esto, quien dice que toda agente obra por un fin proporcionado. ¿Esto qué significa? Que algo se dice causa final y que busca un fin cuando opera, ¿sí?, cuando genera acciones y cuando este mismo busca un fin o un apetito proporcionado, ¿sí? Así el hombre busca la felicidad, ¿por qué? Porque en tanto es racional y en tanto anímico, busca esa paz interior, esa conformidad con su mismo existir y con respecto a todo lo demás. Eso es proporcional al hombre y a un fin legítimo del hombre, ¿sí? Entonces recuérdese que todo efecto es proporcional a la esencia que se tiene. Perdón, todo fin o todo apetito es proporcional al orden esencial que se tiene. Ahora bien, la actividad causal responde a un constante devenir estable en un orden dado. Por lo mismo, la causalidad se expresa en sus órdenes o series de dos modos, per se y per accidens, lo que se ha visto al inicio, ¿sí? Entonces, ahora bien, la causa per se o causa en sí y por sí se refiere a la relación causal que existe en relación a una sustancia y al sostenimiento de su ser, en tanto que la causa en sí o per se indica el siguiente punto capital, que existe una constante eficacia causal en los miembros causales en esa serie per se, de modo que si alguno de los miembros es removido de la serie causal, la eficiencia de lo que nombra como efecto último cesará por completo. Y con respecto al tiempo, esto ya más agregado, la causa per se es relativa al tiempo según que no abarca la totalidad de la temporalidad del mundo. Esto se debe a que necesariamente se llegará a un punto atemporal en la serie causal. En este caso sería Dios, el tema de las 5 vías. Y bueno, justamente que requiere que la causa per se requiere de una eficacia causal eterna y actualmente pura, que es Dios, ¿sí? Pero el punto es que en cuanto al tiempo, esta serie causal per se o serie piramidal, como también se la suele llamar más coloquialmente, es aquella que sus miembros causales están puestos de tal modo para producir el efecto último, ¿sí? Y que es relativo al tiempo significa que únicamente necesita darse en un aquí y ahora, no necesita ni del pasado ni del futuro. El mundo puede ser eterno temporalmente, no tener un comienzo absoluto y no tener un fin absoluto, pero siempre habrá una hora y eso es lo que importa. Ahora, justamente aquí Santo Tomás expresa con las siguientes palabras esta serie causal per se, ¿sí? Él dice: hay que tener presente que la causa eficiente que obra por el movimiento procede a su efecto en el tiempo, porque el efecto no se da más que al final de la acción, y es necesario que todo agente sea al principio de la acción, ¿sí? Pero si la acción es instantánea y no sucesiva, no es necesario que la gente proceda en duración a lo que hace.
De ahí que digan que no es necesario que Dios proceda al mundo en duración, aun cuando sea la causa activa del mundo, porque la creación por la que se produjo el mundo no es un cambio sucesivo. Un ejemplo de ser causal per se es, por ejemplo, que una persona con un bastón mueva una piedra, ¿sí? En el movimiento de la piedra, ¿cuál es el efecto último? Bueno, el mismo movimiento continuo de la piedra. ¿Por quién es movido? Por el palo que es movido, o por el bastón que es movido por el hombre. ¿Qué pasa si el miembro próximo del bastón, que es el que genera el movimiento de la piedra, yo lo tiro al bastón? Bueno, cesa el efecto último. O sea, ahora mismo o de manera presente va a cesar el efecto último. No va a haber piedra moviéndose. ¿Qué es lo que pasa si yo además decido de dejar mover mi brazo para no mover el bastón? Tampoco va a haber ni siquiera el movimiento del bastón, ni tampoco efecto último. ¿Qué pasa si yo tengo el deseo volitivo de dejar de mover mi brazo para mover el bastón y para mover la roca o la piedra? No hay de ninguna manera efecto último. Entonces, aunque yo de alguna manera quiera decir que puede ser que el bastón se está moviendo, pero si yo no tengo el deseo volitivo de mover mi mano para mover el bastón, para así mover la piedra, no hay efecto último. Entonces se ve que la actualidad del movimiento local de la piedra es algo continuo e instantáneo que se deriva de sus partes causales que la permiten ser. No es como que yo muevo un spinner y el movimiento del spinner es algo que ya tiene de por sí, eso simplemente necesita el impulso. Una vez que yo hago girar el spinner puede seguir girando por sí mismo, pero la piedra en este caso no se puede seguir moviendo por sí misma, necesita de la activa causalidad de mí. Entonces ese es el punto de la serie causal per se. Ahora, la causa per accidens es que dicha causalidad se define de manera general como la relación causa-efecto en la que se sobreañade algo, y al añadirse algo que no le es esencial al algo, sujeto o supuesto, es que se dice accidents, accidental o accidente, ¿sí? Entonces, debido a que tal causa es general, se va a decir que se divide en dos series, en dos causas per accident, por así decirlo, en dos causas accidentales. Un sentido de causa per accidens es el que indica la relacionalidad. Es decir, se dice causa accidental según la causa que sobreviene al efecto, siendo que no hay un vínculo necesario entre la causa y el efecto. Pero con esto no se quiere decir que no haya una causa para el efecto, sino que la causa nombrada no es propia del efecto, ¿sí? Y el ejemplo es muy claro. Así como cuando se dice Pedro el constructor está filosofando, el ser constructor de la sustancia Pedro es causa accidental del filosofar de Pedro, porque no es propiamente lo que produce el acto del filosofar en Pedro. Pero se dice que en cuanto constructor está filosofando, según el contexto, por ejemplo, que Pedro mientras construye se pone a filosofar, y viceversa se dice Pedro el filósofo construye. Está claro que el filósofo en cuanto tal no le es propio el acto de hacer construcciones. Entonces esto es algo meramente, digamos, relacional, de nomenclatura, pero se entiende. O sea, hay una causa accidental porque el ser filósofo no me hace construir y el ser constructor no me hace filosofar. Cada efecto de filosofar, de construcción, tiene su causa proporcional. El segundo sentido de causa accidental es estrictamente causal, tal como lo indica el filósofo estadounidense tomista Gavin Kerr. En una serie ordenada accidentalmente no existe una transitividad causal de una causa primaria a varias causas posteriores, sino que una sola causa produce un solo efecto. En esta cuenta, entonces, X causa J, X causa J, I, o sea, el ente E podría continuar causando Z, pero no es en virtud de ninguna eficacia causal que le otorgue J, ¿sí?
¿Esto qué quiere decir? Porque esto se puede malinterpretar con mucha facilidad. Que justamente en una serie accidental que transcurre en el tiempo, sí, en este sentido, toda serie causal es la que va hacia atrás en el tiempo y la que transcurre del pasado al presente al futuro, es la causa que, una vez que el efecto es producido, el efecto ya no tiene ninguna dependencia total con la causa, ¿sí? Así como cuando mis padres me han engendrado y yo he comenzado a crecer, una vez que yo he salido del vientre de mi madre, yo no necesito de la constante existencia de mis padres. Yo tengo una cierta independencia y tengo una cierta autonomía causal por la que puedo producir mis propios efectos. No necesito una instantaneidad causal, no necesito algo simultáneo, no necesito de una continuidad ni de una constancia de eficacia causal. El poder causal ya está en mí, ¿sí? Por eso Gavankar dice, no es virtud de ninguna eficacia causal que le otorgue J, porque J no necesita estar dándole la misma actualidad del efecto, como la piedra que necesita estar moviéndose por efecto de la persona que la mueve con el bastón, sino que ya tiene una cierta autonomía aquel spinner que una vez comienza a mover, se sigue moviendo por su propia estructura. Entonces, en este sentido, la causa accidental es aquella que le da, digamos, mayor primacía a la autonomía causal del efecto con respecto a la causa, ¿sí? Yo para reproducirme con una mujer no necesito de la constante existencia de todos mis antepasados para que yo pueda engendrar un hijo. Entonces, ahora, lo que he nombrado en el ensayo que he pasado por el grupo, ¿sí? Digamos, la demostración teórico-práctica de la causalidad, la voy a sintetizar porque en el mismo ensayo doy bastantes páginas de argumentación y la fase teórica es el siguiente argumento. Si no hay vínculo causal, entonces los efectos surgirían acausadamente de forma espontánea. Pero eso implicaría un infinito actual. El infinito actual es imposible, por lo tanto los efectos no surgen acausadamente y de forma espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo digo que de manera abrupta empiezan a aparecer granos de arena. Los granos de arena no son puestos por nadie, no son producidos por ninguna composición química, aparecen abruptamente, ¿sí? Como esa teoría biológica que hablaba que la vida se daba espontáneamente según dadas ciertas condiciones, bueno, lo mismo. Entonces, en este sentido, ocurre lo mismo que en Hume. Si yo digo que no tiene causa, entonces la misma espontaneidad funciona como causa. Pero ahora, ¿la espontaneidad qué es? ¿Es la nada absoluta o es algo dado? Si es una supuesta fuerza metafísica, el filósofo que defiende esto debería dar cuenta de ello, ¿sí? Y si es la nada absoluta hay un problema. Pero justamente si se habla de una forma de espontaneidad, como que el mundo está preexistiendo ya, y que por la preexistencia del mundo pueden haber cosas que surjan, aunque nosotros no comprendamos cómo surjan, ya es una causalidad. Porque el mundo funciona como la causa que permite que esos efectos que para nosotros son espontáneos sucedan, ¿sí? Pero supongamos que aparecen abruptamente sin causa, como decía Hume. ¿Por qué implicaría un infinito actual, ¿sí? Que infinitas cosas estén dadas ahora mismo? Porque la causa funciona para el efecto como una regla delimitante, ¿sí? Porque no hay, no sé, 500 efectos de una sola causa. Porque la causa tiene un determinado poder causal que tiene un límite dado. Como tiene un límite dado, entonces hay una regla negativa que impide que la causa produzca indefinidamente los efectos. Si hay un infinito actual, eso es imposible. ¿Por qué? Porque si habría infinito grano de arena, cada grano de arena ocuparía el mismo espacio de cada cosa. Entonces, o nosotros seríamos suprimidos por los granos de arena espontáneos infinitamente actuales, o los granos de arena espontáneos se aniquilarían entre sí mismos porque no habría suficiente espacio.
Por eso es imposible un infinito actual. Entonces debe haber algo, un vínculo necesario que una este efecto con esta causa y que la causa en su límite de operatividad causal funcione como regla negativa para producir unos cuantos efectos solamente. Esa es la fase teórica. Ahora, la fase práctica parte de lo que Hume llama el principio de costumbre, y que es atacar esta noción del origen de la idea de causalidad según Hume. Con respecto a este principio, se dice, este principio es la costumbre o el hábito, pues siempre que la repetición de un acto u operación particular produce una propensión a renovar el mismo acto u operación, sin estar impedido por ningún razonamiento del proceso del entendimiento. Decimos siempre que esta propensión es el efecto de la costumbre. Sí, entonces, lo que dice Hume, como yo veo sucesivamente que una bola de billar A golpea una bola de billar B y que esa bola de billar A se detiene y que la bola de billar B por choque cinético de con la bola de billar A, y por lo tanto la bola de billar B se mueve por ello, según Hume, como yo veo esto repetidamente, me forma la idea de causalidad. Y según Hume, este es el origen de la idea de causalidad. Como este es el origen de la idea de causalidad, entonces la causalidad no es nada más que una mera sucesión artificial de lo que yo considero que es lo normal, lo normativo, lo que se da mayoritariamente. Esto no sirve para explicar la causalidad porque justamente Hume en su análisis ya supone algo que debería demostrar, que sería que todo conocimiento se reduce, que todo conocimiento intelectual, perdón, se reduce al conocimiento de relacionar y generar ideas, y que el único modo de conocimiento es justamente esto, ¿sí? Lo empírico. Además que pedir cosas como que dónde está el vínculo necesario que lo puedo percibir por mis sentidos en una forma de impresión sensorial, es lo que se llama hombre de paja. ¿Por qué? Porque estás pidiendo algo completamente ajeno a lo que estás exigiendo para argumentar. Eso no se puede hacer. Es teoría de la argumentación básica. Ahora, con respecto a la objeción, como he abordado un sincenar de objeciones con respecto a la causalidad y las principales, he puesto como objeción lo que se llama la inercia existencial. Y esta misma plantea que tal que un ente en el mundo sensible existe de modo continuo, si solo así no hay una causa destructora que lo impulse hacia su no existencia. ¿Esto qué significa? Que justamente yo sigo existiendo ahora mismo en un continuo porque yo estoy inmóvil en cuanto a mi no existencia. Pero ahora algo puede venir a impulsarme hacia mi no existencia, puede ocasionarme la muerte, un choque, un asesinato, una muerte natural. Según la inercia existencial, no hay que hablar de serie causal per se, porque en realidad solamente hay serie causal per accident. Pero esto es absurdo. ¿Por qué? Porque como explico, ¿sí? La ausencia de una interacción causal destructiva en alguno o en ambos miembros implicados en la relación no implica cómo estos siguen existiendo en los momentos de esa ausencia, ¿sí? Entonces, si yo sigo existiendo como un compuesto finito de acto y potencia, como se ha visto en la clase anterior, es por algo más fundamental, más metafísico, no es por algo tan burdo como la ausencia de algo que me impulsa hacia mi no existencia. Entonces, por el momento, esta sería la exposición de la doctrina de la causalidad, por lo cual ya podríamos pasar con la parte de las preguntas. Yo quería hacer una pregunta, no sé si me escucho. Sí, te escucho. Sí. Por ejemplo, un humeano que sea consistente y quiera negar el nexo causal, por ejemplo, para ser consistente, de alguna manera, si se enferma de gripe o alguna otra cuestión, entonces no tiene sentido acudir al médico porque de alguna manera él no considera que hay una causa de su enfermedad, por ejemplo, un virus, una bacteria, etcétera, ¿no?
Bueno, de hecho eso es un planteamiento interesante justamente porque lo que estás haciendo es atacar a la noción misma este, a la noción práctica del empirismo de Hume. No, no me sale el nombre aplicándole el sufijo ismo, pero justamente lo que vos quieres plantear es justamente como, claro, como para Hume teóricamente no hay causalidad, él mismo decía que la noción de causalidad como artificio subjetivo es necesario para seguir viviendo la vida cotidiana. Te podría responder por ese lado, ¿sí? O sea, yo para vivir, aunque yo sé que la causalidad es falsa, yo necesito de la causalidad para, digamos, vivir en esa ilusión, pero tu objeción es válida, vamos a decir, esa respuesta no sirve. Entonces, sí, técnicamente el humeano no debería acudir con el médico, no debería hacer nada. ¿Por qué? Porque como no hay vinculación necesaria, por ejemplo, entre un día bastante fresco y que esa persona haya transpirado muchísimo y se haya expuesto a extremo frío, en realidad él está enfermo por cualesquiera de las cosas posibles para generar enfermedades, y no necesariamente por eso determinadamente. Ahí se ve un tipo de vínculo causal. Pero sí, está bien tu objeción. Ok, ok. Yo quería preguntar sobre el tiempo espiritual, creo que a ver, era en la página, permíteme. En la página 23 sería como, entonces, una sustancia espiritual que tiende a operaciones, ahí también hay un tiempo espiritual, sería más o menos la noción. ¿Cómo? No te entendió bien la pregunta. Sí, digo, ¿cómo es la medida de la operación? Es cuando ¿cómo se mide el tiempo espiritual? Sería más o menos mi pregunta. En la página 23 creo que lo menciona. Ah, sí, bueno, con respecto a eso, claro, porque yo tengo una noción más general del tiempo, yo no defino el tiempo como la medida del movimiento. O sea, no es que el movimiento sí esté dado en una determinada interacción. Cuando yo tengo un punto A y un punto B, y cuando yo ya tengo en acto el punto B, entonces ahí establezco lo que se llama duración, ¿sí? Un acotamiento entre los dos estados, y por lo tanto yo puedo empezar a contar el tiempo justamente que ha pasado de A para llegar a B. Eso es lo que Aristóteles define por movimiento, es la numeración del antes y el después según una duración. Yo defino al tiempo, ya ni me acuerdo, pero sí, yo defino al tiempo justamente de una manera general, ponerle que sea, que el tiempo es la realización de la actualización de la potencia. Entonces, en ese sentido general, el tiempo espiritual, aunque esto es un poquito más místico, el tiempo espiritual de un ángel, por ejemplo, sería que cuando él tiene el deseo de, no sé, a ver, generar determinada acción, ¿sí? Y cuando el ángel realiza determinada acción, entonces, entre que el ángel tiene el deseo y el ángel realiza esa acción, aunque para algunos sea simultáneo, justamente hay una determinada brecha ontológica, porque ciertamente el ángel no es como Dios, no realiza sus operaciones en acto puro. Tiene que haber una gran distinción entre el acto y la operación que él genera. Por lo tanto, el tiempo espiritual sería, digamos, como un tiempo físico, pero más extendido, ¿sí? Pero bueno, esto más, un poco más místico. Ok, ok, perfecto, gracias. Sería todo. Dale, entonces... bueno, nada, que sigo, nomás podría contar ahora que menciona a Leonardo, que justamente Hume algunas veces, cuando a él le convenía, llevaba a la práctica toda su filosofía teórica. Sí, por eso, como él era abogado, justamente en un juicio, él prácticamente al abogado contrincante y a la víctima del juicio, justamente le he dicho que usted no puede probar que mi cliente ha matado a tal persona, porque lo único que usted puede probar sensorialmente es que en un momento determinado está el cuchillo en la mesa y en el otro momento determinado está el cuchillo en el estómago de la persona. Entonces ahí Hume sí está siendo bastante fiel a su filosofía, pero cuando le conviene, ¿sí? Evidentemente nadie hoy va a ir a argumentar en un juicio de esa manera porque te sacan a patadas, pero quería mencionarlo porque da gracia. Sí, sí.
También te quería preguntar si en la página 34 creo que mencionas que, a ver, era después de algo, correlación no implica causalidad. Eso sería algún modo de crítica de la falacia, creo que se llama, a ver, era post hoc ergo propter hoc contra Hume. Sí, justamente porque que yo voy a pasar dos cosas sucesivamente en un tiempo. Ahí creo que pongo el ejemplo de dos autos que yo veo pasar, que yo veo que primero pasa esto y que después pasa lo otro, justamente como ahí yo cito al teólogo Jaime Balmes, un español escolástico moderno. Justamente, no es que la sucesión de por sí a mí me haga generar la idea de causalidad, la sucesión es sucesión. Lo que a mí me hace generar la idea de causalidad es que hay una proporcionalidad necesaria para este evento causal determinado. Así que sí, sería sí esa falacia, ahora que me ha hecho pensar bien, sí, sería una forma de esa falacia, porque Hume lo que te está diciendo es que eh, esta causa que es digamos, sucesiva, posterior a esta otra cosa que no tiene ninguna relación, pero según él, como para que haya causalidad tiene que haber sucesión, porque así genera el hombre la idea de causalidad, sí sería una forma de falacia post hoc ergo propter hoc. Así que sí. Ok, gracias, sí. Claro, lo que yo digo es que el tiempo de manera general no se restringe a el evento físico, ¿sí? Entonces, por eso yo me he peleado con algunos tomistas porque para ellos definen al ángel como atemporal. Para mí el ángel no es atemporal porque el ángel se mueve, perdón, no se mueve, muta, cambia. Sí, en el ángel hay diversos estados distintos. Como no es lo mismo los deseos del ángel, como no es lo mismo los pensamientos del ángel con el ser del ángel, hay una distinción entre el sujeto del ángel y bueno, sus deseos, sus operaciones. Por eso ahí yo veo la necesidad de aplicar una noción general de tiempo que se derive en un tiempo físico y en un tiempo evo, en un tiempo espiritual. Claro, algo así como un tiempo uno al que estamos acostumbrados y un tiempo dos. Pero siempre que se habla místicamente del evo, justamente se habla de que, no sé, un día en el evo son 1000 años para nosotros y así. Sería un poco como un tiempo, más o menos como la operación inmaterial del intelecto, no necesita materia, entonces como pasaría de, digamos, de entender algo de no entender algo a entenderlo, pero como no hay no hay tiempo que sea a la medida del movimiento material, sería algo así, o Sí, porque justamente Santo Tomás menciona justamente que el ángel conoce de manera simultánea, de manera un poco más perfecta, algo similar a Dios, porque él no necesita ir conociendo cosas particulares por cosas particulares, sino que el ángel directamente, como conoce lo universal, ya conoce las cosas universales. Sí, más o menos sería así. Claro, o sea, ok, ok. es para nosotros que místicamente, como estamos acostumbrados a otra forma de mutación, para nosotros se nos hace bastante, digamos, extenso ese tiempo. Bueno, ya voy a terminar con la clase.